Cerrad los ojos por un instante y respirad hondo. Permitid que la quietud del alma os encuentre. Esta no es una jornada de juicio, sino una invitación a la reflexión más profunda sobre el cimiento de vuestra fe. ¿Os habéis parado ya a meditar sobre el origen real de las prácticas que definen vuestro caminar cristiano? Creemos, con fervor, que todo lo que hacemos es bíblico, que cada ritual y cada fecha sagrada está inequívocamente anclada en la palabra. Pero, ¿y si la historia de la Iglesia, a lo largo de siglos de concesiones y adaptaciones, hubiera tejido un tapiz donde la tradición humana se volvió indistinguible de la revelación divina? ¿Lo que celebráis es la palabra pura o la tradición que la cultura construyó sobre ella? Pensad en la fecha más luminosa del año, aquella que celebra el nacimiento. Sus raíces, advertidas en profecías antiguas, se mezclan con rituales paganos de invierno, con festivales romanos de luz y fertilidad, como la Saturnalia. No se trata de negar el evento central, sino de cuestionar el envoltorio histórico que lo rodeó. El mismo patrón se repite en la celebración de la resurrección, la piedra angular de nuestra esperanza. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué los símbolos de fertilidad, si la palabra nos apunta al Cordero y a la simplicidad de la cruz? En algún momento crucial, los primeros líderes de la Iglesia, buscando aceptación y legitimidad imperial, optaron por asimilar, por cristianizar costumbres ya enraizadas, en lugar de extirparlas. El resultado fue una lenta pero profunda metamorfosis. Observad la pompa de las catedrales, las vestimentas ornamentadas, el agua rociada en la entrada, la veneración que se eleva a mediadores secundarios. El Nuevo Testamento, que tenemos en nuestras manos, proclama la simplicidad de Cristo y el sacerdocio universal de todos los creyentes, afirmando que hay un solo mediador. Sin embargo, la búsqueda de poder y la adopción de la arquitectura y la vestimenta de las cortes romanas crearon una separación visible entre el clero y el fiel, rasgando de nuevo el velo que el Señor había desmantelado. Este es un convite para regresar a la fuente, para discernir dónde la concesión cultural silenció la pureza apostólica. Que vuestra fe esté anclada en la palabra, y no en lo que la cultura construyó alrededor de ella. Que vuestra confianza esté en la transformación interior, y no en la seguridad ilusoria de rituales externos. ¿Qué ordenó Dios realmente? Es tiempo de cuestionar lo que heredamos y buscar la esencia. La quietud del alma es el primer altar donde la verdad debe ser adorada. Cerrad los ojos de nuevo, pero ahora abrid el entendimiento a la magnitud de lo que fue realizado en la cruz. La fe que buscamos debe ser sólida, inquebrantable, y para ello necesitamos despojarnos de las ropas que la historia nos impuso. No estamos aquí para demoler la devoción, sino para purificarla, volviendo a lo esencial, a lo que Dios realmente ordenó. La ironía central de la historia eclesiástica reside en la búsqueda de la pompa después del evento más humilde y poderoso de la humanidad. Pensad en el momento en que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Mateo registra ese evento como una señal física e inequívoca. El acceso directo a la presencia de Dios estaba liberado. La barrera que separaba el santo de los santos del pueblo común, la estructura que exigía la mediación continua de un sacerdocio levítico, fue desmantelada. Esa no fue un mero cambio de protocolo, fue la fundación de un nuevo pacto, donde cada creyente, lavado por la sangre de Cristo, se convertía en un sacerdote. Es en este punto donde la pureza apostólica comienza a mezclarse con la ambición cultural. El Nuevo Testamento proclama el sacerdocio universal de todos los creyentes. La palabra nos recuerda: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro 2:9. Y de forma aún más incisiva, la Escritura afirma: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Si hay un solo mediador y si todos los creyentes son sacerdotes, ¿cuál es el propósito de las estructuras que, siglos después, recrearon la separación? La respuesta reside en la concesión al poder imperial. Cuando el cristianismo dejó las catacumbas y se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, no solo ganó aceptación, absorbió la estructura de poder de la corte. Los pastores, que deberían ser siervos, comenzaron a adoptar la vestimenta y la jerarquía de los magistrados romanos.
Las vestiduras ornamentadas, el uso de títulos elevados, la arquitectura monumental de las basílicas, todo esto sirvió para crear una distinción visible, casi teatral, entre el clero y el laico. El pastor se convirtió en un pontífice, constructor de puentes, un título que resonaba con el Pontifex Maximus romano, el sumo sacerdote del Estado pagano. Esta separación visible, que coloca un intermediario humano entre el fiel y la palabra, es el opuesto directo de la simplicidad de Cristo. Sustituye la autoridad espiritual, que reside en la palabra y el espíritu, por la autoridad institucional, que reside en el cargo y el ritual. El peligro de esta asimilación no es meramente estético, es profundamente espiritual. Cuando la fe se apoya en rituales externos heredados, la transformación interior corre el riesgo de ser descuidada. Pensad en la búsqueda de seguridad en objetos o prácticas visibles, el agua bendita, el toque de una reliquia, la repetición mecánica de oraciones en latín, el teatro del luto en los cortejos fúnebres. Estos elementos, a menudo introducidos para dar confort o legitimidad en un mundo pagano, pueden desviar el foco de la única fuente de santificación, la fe invisible en el Cristo resucitado y la transformación operada por el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando depositamos nuestra confianza en la eficacia mágica de un ritual en lugar de la soberanía de Dios? Creamos una dependencia. La fe se convierte en una performance externa, un conjunto de obligaciones visibles que pueden ser cumplidas sin que el corazón sea verdaderamente tocado o transformado. La palabra, sin embargo, nos enseña que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni en rituales externos, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La búsqueda de la pureza apostólica es, por lo tanto, un acto de despojamiento. Es remover la capa de siglos de concesiones culturales y estructuras de poder para redescubrir la simplicidad radical del Evangelio. El Señor no nos llamó a ser imitadores de Roma o de Germania. Él nos llamó a ser imitadores suyo. Que vuestra fe no esté anclada en lo que la cultura construyó, sino en la roca de la palabra, donde el acceso es directo, el sacerdocio es universal y el mediador es uno solo. Es tiempo de discernir dónde la pompa silenció la simplicidad y dónde la tradición oscureció la revelación. Que vuestra confianza esté en la suficiencia de Cristo y no en la seguridad ilusoria de los rituales externos. La esencia de la fe reside en la relación íntima, no en la performance pública. Si la concesión cultural moldeó la estructura de la Iglesia, transformando siervos en pontífices y desmantelando el sacerdocio universal con vestimentas y arquitecturas imperiales, también redefinió el tiempo de nuestra adoración. La fe apostólica, simple y directa, no se aferraba a calendarios fijos o festivales estacionales preexistentes, celebraba al Cristo resucitado cada día, en cada reunión. Sin embargo, la búsqueda de legitimidad y la facilidad de asimilación llevaron a la Iglesia a cristianizar el tiempo, adoptando fechas y festivales que ya estaban profundamente arraigados en el corazón pagano del imperio. Observemos el tiempo que llamamos Navidad. La ironía reside en el hecho de que la celebración del nacimiento del Mesías, la luz del mundo, fue estratégicamente asignada para coincidir con la cúspide de los festivales paganos de invierno, como la Saturnalia romana, y la celebración del Sol Invictus, el Sol Invicto, el día 25 de diciembre. Esta no fue una elección teológica basada en evidencias bíblicas sobre la fecha exacta del nacimiento de Cristo, sino una estrategia de marketing espiritual. La intención era facilitar la conversión en masa, permitiendo que los nuevos creyentes mantuvieran el formato de la fiesta, solo cambiando el objeto de la adoración. Pero, ¿qué sucede cuando la forma se mantiene? La esencia se diluye. El árbol adornado, tan central en nuestros hogares y templos durante esta época, resuena con rituales de fertilidad y prácticas sobre las que el profeta Jeremías advirtió en su época, alertando contra el corte de árboles en el bosque y el adorno con plata y oro, prácticas que eran costumbre de los gentiles, Jeremías 10:3-4. No es la madera el problema, sino el corazón que busca santificar prácticas que nacieron fuera de la revelación divina. Cuando celebramos la fecha y el símbolo, corremos el riesgo de olvidar la simplicidad radical del evento. Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, no en una corte imperial, sino en un pesebre humilde. La palabra nos llama a adorar en espíritu y en verdad, y no de acuerdo con calendarios fijos o símbolos prestados que nos atan a la materialidad de la estación.
El mismo patrón de asimilación se manifiesta en la Pascua. La resurrección es el evento central, la piedra angular de nuestra fe. Sin embargo, el nombre en muchos idiomas, como el inglés Easter, y los símbolos populares que la rodean, como conejos y huevos, tienen sus raíces en los festivales germánicos de la diosa Eostra, asociada a la primavera, la fertilidad y la renovación estacional. ¿Qué tiene que ver el conejo, símbolo de proliferación, con el sepulcro vacío? Absolutamente nada. La Iglesia primitiva, en lugar de insistir en la pureza de la celebración judía de la Pascua, Pesaj, que Cristo cumplió al convertirse en nuestro Cordero, optó por asimilar el festival pagano de la primavera para hacer el mensaje más apetecible a los pueblos del norte de Europa. La resurrección es un milagro que exige fe radical en lo invisible, una aceptación de que la muerte fue vencida por la vida sobrenatural de Cristo. Los huevos y conejos, por otro lado, son símbolos terrestres que buscan anclar la fe en la materialidad y en la renovación cíclica de la naturaleza. Traen confort, pero desvían la mirada del sacrificio singular y de la victoria definitiva. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado por nosotros. 1 Corintios 7. El foco debe estar en el cumplimiento de la profecía y en la transformación interior que el evento de la resurrección proporciona, y no en la búsqueda de símbolos de fertilidad para celebrar la vida eterna. La gran pregunta que se impone es, ¿por qué necesitamos símbolos prestados y fechas fijas para celebrar la mayor victoria de la historia? Cuando la tradición se vuelve más fuerte que la palabra, corremos el riesgo de adorar la concesión en lugar del Cordero. La fe que Dios requiere es una fe que se despoja del confort de lo visible. No necesita agua bendita para purificar, pues la sangre de Cristo es suficiente. No necesita vestiduras de corte para legitimar al sacerdote, pues todo creyente ya es uno. Y no necesita fechas paganas o símbolos de fertilidad para celebrar la vida eterna, pues la vida ya fue manifestada en Cristo. La pureza apostólica no es una cuestión de purismo estético o de rechazo a la cultura por sí sola, sino de fidelidad a la suficiencia de Cristo. Es un acto de discernimiento espiritual profundo. La invitación es para un retorno a la fuente, al Evangelio que es poder de Dios para salvación, sin aditivos culturales, sin intermediarios humanos y sin el peso de siglos de compromisos. Que vuestra adoración sea libre de las ataduras de la tradición que silenció la simplicidad. Que vuestra celebración esté anclada en la verdad revelada y no en lo que la cultura construyó para llenar el vacío. La verdadera libertad está en discernir la voz del Maestro por encima del coro de la historia. Busquemos la simplicidad radical que rasgó el velo, rompió la jerarquía y nos dio acceso directo. Que vuestra fe sea la fe de la palabra, pura e innegociable, despojada de todo ornamento que oscurezca la gloria del único mediador. La suficiencia de Cristo es nuestro único fundamento. La jornada de cuestionamiento que emprendemos no busca destruir la belleza de la fe o el confort de la comunidad, sino purificarlos. El desafío final que se impone a cada creyente es el de confrontar la inercia espiritual. Es fácil y cómodo seguir lo que fue establecido, lo que es visualmente reconfortante y socialmente aceptado. La tradición tiene el peso de siglos y la aprobación de la mayoría, pero la palabra, muchas veces, exige la soledad del discernimiento y la valentía de ser diferente, de despojarse de lo que es visible para abrazar lo invisible. La verdadera adoración, aquella que agrada a Dios, no se mide por la grandiosidad de los rituales o por la antigüedad de las costumbres, sino por la sinceridad del espíritu y por la fidelidad a la verdad revelada. El clímax de esta reflexión reside en el redescubrimiento de la suficiencia radical de Cristo. Si Él es el único mediador, si su sacrificio es perfecto y completo, si el velo del templo fue rasgado de arriba a abajo, ¿qué queda por añadir? Cualquier vestimenta ornamentada que sugiera una santidad superior al clero, cualquier agua bendita que prometa purificación externa, cualquier fecha fijada por concilios humanos que se superponga a la celebración continua de la resurrección en el corazón, todo esto se convierte en un añadido innecesario y peor, en un obstáculo sutil a la plenitud de la gracia.
es la idolatría de la forma, donde el método de adoración comienza a oscurecer el objeto de la adoración. La simplicidad apostólica no era una elección estética, era una necesidad teológica. Los primeros seguidores de Cristo no necesitaban catedrales imponentes, pues ellos mismos eran el templo del Espíritu Santo. No necesitaban una jerarquía compleja de sacerdotes, pues todos eran sacerdotes reales, llamados a ofrecer sacrificios espirituales. Su fe estaba anclada en la predicación de la cruz y en la vida transformada, y no en la asimilación de festivales estacionales para ganar popularidad entre los gentiles. Cuando la Iglesia comenzó a buscar legitimidad política y aceptación cultural, cambió la pureza del Evangelio por la conveniencia de la concesión. Se necesita un acto de profunda humildad y valentía para desmantelar las estructuras que nos fueron enseñadas como sagradas, pero que, al ser examinadas a la luz de la Escritura, se revelan como construcciones humanas. No se trata de juzgar a aquellos que practican esas tradiciones, sino de liberar la propia conciencia para adorar en espíritu y en verdad, conforme a lo enseñado en Juan 4:24. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, y esa verdad es liberadora. Nos libera de la culpa de no cumplir rituales que Dios nunca ordenó, y nos libera del miedo de que nuestra fe no sea suficiente sin los adornos culturales. La resolución es inmediata y personal: retornar a la fuente. ¿Qué ordenó Dios realmente? Él ordenó el amor, la justicia, la misericordia y la predicación del Evangelio. Él ordenó la cena del Señor como un memorial simple y profundo de su cuerpo partido y sangre derramada. Él ordenó el bautismo como un símbolo de identificación con su muerte y resurrección. Él no ordenó árboles adornados, ni huevos de fertilidad, ni vestiduras de seda para el liderazgo. El verdadero milagro de la fe es la transformación interior que ocurre cuando nos despojamos del peso de la religiosidad externa. Lo que nos salva no es la fecha en que celebramos, sino aquel que celebramos. Lo que nos purifica no es el agua rociada, sino la sangre derramada. Lo que nos legitima no es un título eclesiástico, sino el sello del Espíritu Santo. Que podamos, en este momento de conclusión y reflexión, cerrar los ojos y orar por un discernimiento renovado. Oración. Padre de toda verdad, te agradecemos por la claridad de tu palabra. Reconocemos que a lo largo de los siglos, la fragilidad humana y el deseo de aceptación cultural nos llevaron a mezclar lo puro con lo profano, tu verdad con las tradiciones de los hombres. Perdónanos por haber muchas veces honrado más la costumbre que el mandamiento. Danos la valentía de despojarnos de todo peso y de todo adorno que oscurezca la gloria de tu Hijo. Que nuestra fe sea simple, radical e innegociable, anclada únicamente en Cristo, el único mediador, el único sumo sacerdote, el único fundamento. Que nuestra adoración sea libre, sin impedimentos de rituales vacíos y llena del Espíritu. Ayúdanos a discernir lo que es tuyo y lo que es meramente humano. Que la suficiencia de Cristo sea nuestra única bandera. Amén. La libertad que buscamos no está en encontrar la fecha correcta o el símbolo adecuado, sino en vivir en la certeza de que Cristo es todo y en todos. La pureza apostólica no es una reliquia histórica, sino un llamado continuo para cada generación. Es el convite para que nuestra fe sea despojada de toda muleta cultural, de todo intermediario innecesario, y que se apoye solo en la roca inquebrantable de la Escritura. El Evangelio es poder de Dios. No necesita maquillaje cultural para ser eficaz. No necesita pompa imperial para ser respetado. Se manifiesta en la debilidad, en la simplicidad y en la verdad. Que vuestro caminar, a partir de hoy, esté marcado por una fidelidad radical a lo que Dios ordenó y no a lo que la cultura construyó. Que vuestra celebración de la vida, muerte y resurrección de Cristo sea un evento diario, interior y espiritual, libre de las ataduras del calendario y de los símbolos prestados. La palabra es nuestra única brújula. La suficiencia de Cristo es nuestro eterno fundamento. La jornada termina donde comenzó, en la simplicidad de la cruz y en el poder del sepulcro vacío, sin adornos, sin concesiones, solo la verdad. Que la paz que excede todo entendimiento guarde vuestro corazón y vuestra mente en Cristo Jesús. La fe pura es la fe libre. Si esta verdad os ha tocado,
dadle a me gusta al vídeo y suscribíos para continuar creciendo en la fe.